Era política que al realizar el primer contacto con una nueva especie inteligente, estuviera presente un embajador de cada especie con un puesto en la coalición galáctica, la CG, como lo expresan los humanos. El CG y la humanidad recordaron claramente el día del primer contacto. Cuando las razas alienígenas llegaron con una armada, la humanidad pensó que estaban allí para invadir. Cuando, en cambio, los extraterrestres enviaron una transmisión aterrorizada rogando que nos libraran de los armamentos nucleares y de fusión de la humanidad, suplicando que no los destruyéramos como lo describían nuestras muchas simulaciones, se referían a las películas, y en lugar de eso lleváramos a cabo una diplomacia pacífica, fue un disturbio para todo el planeta. Los humanos todavía disfrutan volver a verlo en visualizadores de vez en cuando. Pero eso fue hace un tiempo. Hoy, la humanidad era solo un asiento más en la Asamblea General. Por supuesto, todavía eran conocidos como una de las especies más peligrosas y volátiles tanto en la cultura como en la biología, pero ahora eso solo equivalía a un aumento en la tasa de seguro para los barcos con humanos a bordo, en lugar de gritos de terror cada vez que uno pasaba. Por lo general, los beneficios de la fuerza, la resiliencia y el ingenio humano superaron este aumento. Sin embargo, todavía hizo que la necesidad de un embajador humano en las misiones de primer contacto fuera un tema de debate. La intención de las misiones de primer contacto era representar a todas las especies en el CG, pero también demostrar que el CG no era una amenaza, sino una mano abierta de invitación. Poner a un humano en la lanzadera de primer contacto fue como poner un arma en esa mano. Incluso si todos en el GC supieran que el arma en realidad no estaba cargada, las especies con las que se hizo contacto no lo sabían, y los ojos depredadores de la humanidad mirando hacia adelante, su musculatura absurdamente densa, su dieta carnívora y su rígida postura bípeda, hicieron que un arma muy grande. Debido a esto, el embajador Julian Rushford había pasado cada misión de primer contacto haciéndose lo más pequeño y menos amenazador posible, pero la mitad del tiempo solo hizo que la nueva especie se preocupara por la aparición de un depredador al acecho. Había llegado al punto en que la forma más eficaz y probada de asegurarle a la nueva especie que la humanidad y la CG no eran una amenaza para ellos era que Julian esperara en el barco hasta que los otros embajadores hubieran hecho todo el trabajo y luego presentara al humano embajador desde una distancia segura. Y así fue que Julian estaba reclinado en la cubierta bastante estrecha del barco, jugueteando con su holofono y esperando a que los demás terminaran el trabajo para el que se había entrenado toda su vida en esta nueva misión de primer contacto. No tuvo que esperar mucho. La esclusa de aire se abrió de golpe y los otros 23 embajadores entraron corriendo con miradas aterrorizadas en sus rostros, prácticamente atropellándose unos a otros en su prisa. ¿Por qué no nos advirtieron de esto? Como descubrimos esta especie, gritó Borlak, el embajador de Wimiu y capitán del barco por antigüedad. Sus 6 sensores se agitaron salvajemente en una muestra de pánico. Nos encontraron. Enviaron una transmisión de onda ETA que nos dijo dónde encontrar su mundo y solicitaron el primer contacto. Eso es todo. Sin datos visuales, gritó Nick con 12 ojos muy abiertos. Esto fue un error, desesperó Fila, su forma acuosa hundiéndose lentamente más en su voluminoso regulador atmosférico. No podemos volver allí. ¿Qué está sucediendo? Julian finalmente gritó, levantándose y casi golpeándose la cabeza contra el techo de la terraza. ¿Qué pasó? El humano, graznó Gilfic. Podemos enviar al humano fuera. De ninguna manera. Protestó Borlak. Ni siquiera un humano tendría una oportunidad contra eso. Esas cosas hacen que los humanos parezcan Critons. Sin ofender, Fila. Fila ya se había hundido en un charco indefenso en su regulador atmosférico y no podía responder. Julián se sorprendió. Todos los humanos sabían que eran el equivalente de los orcos espaciales para otras especies, y Borlak acaba de afirmar que esta nueva especie los hacía parecer un organismo semirrígido a base de agua. Si los humanos fueran orcos espaciales, ¿cuál debería ser esta nueva especie? Julián tragó el nudo que se le había formado en la garganta. Seguramente Borlak tenía que estar exagerando y, aún así, los demás embajadores asentían con la cabeza. ¿Qué es lo que parecen? Preguntó Julian, con una curiosidad morbosa apoderándose de él. Nick le entregó un visualizador y dejó que los Inaptori de 12 ojos capturaran datos visuales incluso mientras huían presas del pánico.
Julian se preparó para ver algo sacado directamente de los antiguos mitos lovecraftianos, pero cuando el visualizador se encendió, sus labios se curvaron en una sonrisa que simplemente no pudo contener. «Oh, voy a salir», declaró. «Humano», mi traductor identificó emoción en tu voz. Borlak se quedó boquiabierto. «No te preocupes, ya vuelvo». Julian le devolvió el saludo, todavía sonriendo. Lo que Borlak había dicho acerca de que él no tenía ninguna posibilidad contra las especies que vio en el visualizador era cierto, pero no había manera de que regresara a casa sin conocerlas en persona. Había un corto paseo desde la plataforma de aterrizaje hasta la enorme carpa de conferencias que se había instalado para el primer contacto. Cuando Julian entró, inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a la especie y asimilarla por completo, con la sonrisa todavía en su rostro. «Oh, este es nuevo, y no corre ni grita de inmediato como el resto de ellos, eso es un alivio. Pero apenas es más grande que ellos. ¿Estamos seguros de que no es así como su especie exhibe miedo?» Julian habló, disculpas en nombre de mis compañeros, se asustan con bastante facilidad. Sin embargo, debes admitir que eres una vista bastante aterradora para alguien de un tamaño tan pequeño y sin los dientes, garras y púas que exhibes. Ahí, ¿ves? Está igual de asustado, aunque un poco más valiente. Oh, en absoluto, corrigió Julian, todavía sonriendo ante la vista que tenía ante él. No me habría perdido esta reunión por nada del mundo. Y sin embargo, careces de todas las características que nos acabas de atribuir. Entonces, ¿por qué no tienes miedo? ¿A tu especie le falta miedo? No, lo tenemos, respondió Julián. Pero en realidad tienes un parecido sorprendente con una criatura de la que los humanos, mi especie, cuentan historias fantásticas. ¿En serio? ¿Y cómo llamas a estas criaturas en tus historias? Julian no pudo evitar soltar una risa abrupta ante su notable posición. Todos en la Tierra iban a perder el control cuando esta especie fuera introducida formalmente en la CG, te pareces muchísimo a lo que llamamos dragones. La primera misión de contacto fue un éxito, ante la incredulidad de los otros 23 embajadores. En su presentación formal, se decidió por unanimidad que los humanos serían quienes actuarían como guías para mostrar a estos nuevos dragones los entresijos de la GC e interactuar con razas más frágiles y sus miedos. Incluso el representante humano había votado por sí mismo, para consternación de todos los demás. Ninguno de ellos podía imaginar cómo la humanidad podía estar tan emocionada de interactuar con una especie que incluso los hacía parecer frágiles, pero no hace falta decir que nunca más se cuestionó la necesidad de un embajador humano.